Recuerden que el uso delantal, no lo olviden, lo que anda trayendo en la mochila no sirve, tiene que estar puesto en el cuerpo. ¿Ya? Lo otro, hoy día comenzamos y terminamos con el capítulo de articulaciones. ¿Ya? Yo sé que siempre las articulaciones es un tema como complejo de entender, pues tenemos una clase para ver todas las articulaciones. ¿Ya? Y además de verlas todas, también tenemos que hacer el práctico de articulación. ¿Ya? O sea, hay harto que ver hoy día. Por lo tanto, ojalá como siempre, bien participativo, es la mejor forma que vayan aprendiendo. Y tal como se dice en demología, que es lo mismo que la arterología. No astrología de los astros, arterología con R. ¿Ya? Y evidentemente, el semestre pasado tienen que haber visto que hay tres grandes grupos de articulaciones. ¿Cuáles son los tres grandes grupos de articulaciones? Había tres tipos. Unas que se movieron, las que no se movieron, las que están pegadas, las que están... Ya. Están las sinoviales, las sinartrosis, que eran las fibrosas, y las anfiartrosis, que eran las cartilaginosas. ¿Ya? Y principalmente las que están en miembros anteriores y posteriores son sinoviales. Y las sinoviales no olviden que también se llaman diartrosis, donde las superficies articulares son discontinuas, porque uno podía separar la escápula, por ejemplo, del húmero, son discontinuas, pero al unirlas obviamente genera movimiento, hay movimiento. Por otro lado, hay otras articulaciones que están en la cabeza principalmente, en donde eran superficies continuas, que no podíamos despegarlas y obviamente eran inmóviles. De hecho, cuando vimos los huesos del cráneo, el nasal, el frontal, el parietal, esos están todos unidos. Están articulando, pero eran inmóviles. ¿Ya? Nosotros nos vamos a centrar principalmente, como vamos a ver ahora en el miembro anterior, todas son diartrosis. Diartrosis significa que si son sinoviales, hay cápsula articular, líquido sinovial, cartílago articular, que igual vamos a repetir algunas cosas, pero de eso se trata. Siguiente, doctor. Si miran, acá hay varios tipos y hay algunos ejemplos que no están buenos, ¿ya? Pero para que vayamos viendo. Tal como dice la primera, articulación plana, y dando como ejemplo las vértebras. Si usted recuerda, las vértebras tienen los plexos articulares craneales y los caudales. Cuando articula el caudal de una con el craneal del otro, es plano y plano. Por tanto, si son superficies planas, ¿qué movimiento permite? Deslizamiento, solamente deslizamiento. ¿Ya? Sí, deslizamiento. Y obviamente, si es deslizamiento y estamos hablando de una diartrosis sinovial, tiene que haber cápsula articular, líquido sinovial, membrana sinovial y todo lo que implica. Por otro lado, cuando dice articulación condilar o condilia, ¿qué tiene que haber para que sea condilia? Cóndilos. ¿Dónde vimos que hayan cóndilos? Primero, atlanto occipital. ¿Estamos todos de acuerdo que hay cóndilos? ¿Sí? Los cóndilos del occipital que articulan con el atlas. ¿Es una articulación condilia simple o doble? Doble. ¿Porque cuántos cóndilos son? Dos. ¿Qué movimientos se permiten donde hay cóndilos? Flexión, extensión y, nunca lo voy a hacer, lateralidad. No así, sino, ¿has visto las mujeres indias cuando bailan como en la casa? Eso mismo. Eso mismo, que yo muevo hasta la cadera, ¿no? Nunca me ha resultado. Y obviamente, donde hay cóndilos, sí puede haber flexión, extensión y lateralidad. Forzada la lateralidad, pero se puede. ¿Ya? Entonces nunca lo olviden. Siempre que hay cóndilos, y es lo que predomina en la articulación, tres movimientos: flexión, extensión y lateralidad forzada. ¿Ya? Después acá cuando dice gínglimo y no dice troclea en ninguna parte, bueno, gínglimo o troclear. Si yo digo que la articulación es una articulación de tipo troclear, ¿qué tiene que haber sí o sí? Troclea. Vámonos al húmero. Si ustedes recuerdan, en el húmero distalmente hay un cóndilo y una troclea. ¿Pero qué importa? ¿Qué predomina, el cóndilo o la troclea? La troclea. Aunque ahí hay un cóndilo, el cóndilo no manda nada. El que predomina ahí, su función es la tróclea. Y si hay una tróclea, que son dos relieves y un surco, ¿qué movimientos se pueden permitir ahí? Solamente flexión y extensión. ¿Puede haber lateralidad? No, porque si hay lateralidad significa que uno de los labios seguramente se fracturó. Entonces, en esta articulación del húmero con el radio del cúbito, aunque hay un cóndilo de por medio, el cóndilo no predomina. El que manda es la tróclea. Ahora, porque acá también dice gínglimo, a veces no hay una tróclea, pero hay justamente un relieve. Y ese relieve claramente impide que se pueda mover para los lados. Y si impide que se mueva para los lados, obviamente tiene que ser flexión y extensión. Por tanto, cuando ustedes escuchan la palabra gínglimo,
tiene el mismo movimiento que una tróclea, flexión y extensión, nada más. ¿Ya? Porque insisto, a veces no hay de por medio de una tróclea, pero sí hace el mismo movimiento. Y como hace el mismo movimiento, le pusieron gingivo. ¿Ya? Ahora, si habla de articulación coclear, ¿qué hueso tiene una cóclea? ¿Cuál? No está caliente, está tibia. ¿Ya? La tibia, ¿verdad? Recuerden. Y la tibia claramente tiene una tróclea, o sea, una cóclea, quiero decir. Y esa cóclea articula con el astrágalo, con la tróclea. Entonces igual ahí uno podría decir que es troclear o coclear. Pero independiente de que sea coclear o troclear, ¿qué movimientos se permiten? Flexión, extensión, nada más. Cualquier otro movimiento adicional es porque algo malo pasó. ¿Ya? Después, deslizante ya lo dijimos. Deslizante en las superficies articulares planas, entre las vértebras. Ya hay deslizamiento. Trocoide, ¿qué hueso es ese? Axis. Axis. ¿Qué estructura articular tiene el axis cranealmente? ¿Cómo se llama el cachirulo que tiene para adelante? Odontoides. ¿Y ese odontoide articula con el arco dorsal o el arco ventral del atlas? Ventral. Ahora, ¿quién gira en torno a quién? ¿El atlas gira en torno al axis o el axis gira en torno al atlas? El atlas. ¿Ya? Si este es el atlas y este es el odontoide, el atlas gira en torno al axis. El axis no se mueve porque recuerden que el axis significa eje. Si uno tuviera que mover el axis para mover la cabeza para rotar, tendría que mover el cuerpo entero, así, y después mover la cabeza. Sería ineficiente. Entonces, cuando uno habla de esta articulación trocoide, que así se llama, trocoide, es un movimiento de tipo rotatorio. ¿Y en qué articulación la vemos? En la articulación atlantoaxial, entre el atlas y el axis. Y no olviden que es el atlas que gira en torno o que rota en torno al axis, no al revés. ¿Ya? Esto se llama montar, esto es mentira. Esto sí ocurre, pero en los carnívoros. ¿Ya? En la interfalángica proximal, distal, ahí sí. Pero evidentemente en este animalito que no es equino, entonces está en trócleas. Por lo tanto no es silla de montar. ¿Ya? Para que esa imagen está mala con lo que hice acá. Acá tendría que haber puesto una mano o pie de un perro, no de equino. ¿Ya? Esferoidal, y claramente para que sea esferoide tiene que haber una cabeza. ¿Y cuáles son los dos lugares donde hay cabezas? En el húmero y el fémur. ¿Ya? Y ojo, chiquillos, por favor, no pueden confundir a esta altura el partido del húmero y el fémur. En la prueba de la semana pasada sí pasó. ¿Ya? La cabeza femoral y sobre todo la del equino tiene una grande fobia de la cabeza, muy grande. Y la del bovino también tiene, no muy grande, pequeñita, pero está. No así, ninguna cabeza del húmero, de la especie que sea, no tiene nada, es lisita. No podemos confundir. De hecho, muchas veces confunden tuberosidad deltoide del húmero con tercer trocánter del fémur del equino. Nada que ver, muy distinto. Pero, si estamos pensando en una articulación esferoidea, o también llamada enartrosis, y hay una pelota, una esfera, prácticamente se permiten todos los movimientos. Movimiento flexión, extensión, ¿cómo se llama si yo alejo? Aducción. Abducción, aducción, Rotación. circunducción. Cuando ha pasado por los 4 movimientos previos de flexión, extensión, aducción y abducción, hay uno habla que hay circunducción. ¿Ya? El movimiento que no se puede hacer ahí es lateralidad y deslizamiento. Ese movimiento no se puede. Por todo el resto está permitido. Y si pensamos en la coxofemoral, ¿se permitirán todos los movimientos? Coxofemoral, también lo mismo. Es decir, flexión, extensión, abducción, aducción, no lateralidad. ¿Ya? Por lo tanto, son los mismos. Obviamente, de hecho, en el miembro posterior hay más movimientos todavía, más amplios. ¿Ya? Después vamos a ver que se restringen un poquitito, pero luego. Y sigue, doctor, está bien. Acá. Aquí está la articulación coxofemoral. Y si pensamos, ¿cuál viene después? Ah, ya. Sí, está bien, ya que me sirve. Recuerden que... Sí. Acá y después lo vemos acá. Recordar 2 superficies óseas. Esa podría ser, por ejemplo, estoy inventando, la escápula, y la de abajo podría ser el húmero. Si es la escápula, ¿cuál es la superficie articular de la escápula? Cavidad glenoidea. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si el de abajo es el húmero,
¿Cuál sería su superficie articular? La cabeza. Y si es la cabeza, ya hacemos una articulación de tipo elipsoidal, elipsoide o en artrosis. ¿Qué movimientos se permiten? Prácticamente todos, menos lateralidad o deslizamiento. ¿Ya? Pero si yo miro, ¿por qué el hueso está así? ¿Por qué está como con color negrito? ¿Qué tipo de tejido es ese? Tejido esponjoso. Esponjoso. Recuerden que no es de arriba, pero cuando son huesos largos, el tejido esponjoso predomina hacia los extremos, hacia la elipsis. Ahora, ¿puede articular esta superficie que es la cavidad glenoidea directamente con la cabeza humeral? ¿Hueso con hueso? No, porque se desgastaría, se podría lesionar, hay que protegerlos. ¿Y con qué los protegemos? Con cartílago articular. De hecho, lo que está mostrando el autor de color celestito corresponde al cartílago articular. ¿Y este cartílago articular es muy vascularizado o no es vascularizado? Avascular. Es avascular. ¿Y qué significa que sea avascular? Sangre. Que no tiene vasos sanguíneos. Perfecto. Luego hay un espacio donde está de color negro. Esa es la cavidad articular. Ya, de hecho, en todas estas diartrosis o articulaciones sinoviales tiene que haber una cavidad, ¿ya? Que es la cavidad articular. ¿Y qué va dentro de esta cavidad articular? Líquido sinovial. Pero si no hubiese nada más, si estuviera solamente la superficie con el cartílago y ese espacio, ¿qué sucedería con el líquido? Si no hubiese nada más, se escaparía, se escaparía. Por tanto, hay que rodear. Y si se dan cuenta, está rodeando con eso rojo y eso blanco, que da la vuelta completa. Y eso va a ser un ligamento capsular. Y si da la vuelta completa, va a ser un ligamento capsular completo. Por lo tanto, la membrana que está por dentro, porque esta sería de doble estrato, doble capa, va a corresponder a la membrana sinovial. ¿Y qué produce la membrana sinovial? Protegido. Líquido sinovial. Por tanto, ese líquido sinovial, ¿qué hará con la articulación? Lubrica, protege y nutre al cartílago. Recuerden que el cartílago es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Pero si fuera solamente membrana sinovial dando la vuelta, sería demasiado débil. Hay que protegerlo con algo. Por tanto, externamente en esta cápsula articular o ligamento capsular está el tejido fibroso. ¿Ya? Que es lo que está indicando la autora. Ahora, ¿qué conclusiones tenemos que sacar acá? En esta articulación, obviamente, escapulohumeral, hay un medio de unión, que es un ligamento capsular completo. Sabemos que externamente es fibroso, internamente está la membrana sinovial. ¿Ya? Si yo miro acá la imagen, ahí está una cápsula, no importa, no es de escapulohumeral, pero esa cápsula que estamos viendo, o ligamento capsular, que es completo. ¿Qué parte estarían viendo ustedes? La cabeza. La fibrosa. No podemos ver la membrana sinovial porque la membrana sinovial va hacia adentro. ¿Ya? La única forma de ver es que se rompiera y uno pudiera verla y ver líquido. Pero estando cerrada claramente no lo vemos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahí empieza a hablar de las características del cartílago, ya lo dijimos. Recuerden, protege y ojo, esta articulación no solamente está este ligamento, hay músculos que también están afianzando la articulación. Siempre hay músculos. De hecho, cuando terminemos de ver este capítulo, inmediatamente viene miología, el estudio de los músculos. ¿Ya? Siguiente, doctor. Acá. Y vamos a partir con la articulación del hombro, que de hecho ya la dijimos, pero vamos a mencionarla de nuevo. Ya vimos que la escápula está aportando ¿qué cosa? La cavidad glenoidea, que está tapizada por un cartílago. Y por otro lado, el húmero proximalmente está facilitando, como dice ahí, su cabeza. Y por eso es una sinovial simple. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro tipo de articulación. Hay solamente cavidad glenoidea con cabeza humeral. Es una sola. ¿Ya? Después dice que es esferoidea. ¿Por qué esferoidea? Porque la cabeza humeral es una esfera. No hay mucho más que decir. ¿Y qué movimientos? Recuerdo, flexión, el opuesto, extensión, abducción, aducción, circunducción y algunos textos mencionan que puede haber algo de rotación. Obviamente, no como la que hay entre el átalas y el axis. ¿Ya? El que nunca puede haber es deslizamiento. Si hay deslizamiento, algo falló. ¿Ya? Siguiente. Ahí están palpando, están ubicando la articulación. ¿Ya? Acá, si se dan cuenta, allá estaría la completa, por tanto fibroso. Acá se rompió, pero sin embargo estamos viendo la parte fibrosa. Por dentro claramente tenemos la membrana sinovial. Ahí estamos viendo la cavidad articular, el líquido que había se escapó al abrir esa articulación, pero claramente estamos viendo ahí cartílago articular. ¿Ya? El cartílago articular es de color hialino. Hialino significa que es blanco, medio azulito de repente, pero es blanco. ¿Ya? Siguiente, doctor. Ahora, hay otros ligamentos que no voy a dar mayor énfasis,
que están reforzando esta cápsula articular externamente, que se llaman, tal como dice ahí, ligamentos glenohumerales. No voy a preguntar dónde van, pero si ustedes escuchan gleno, ¿dónde hay algo que partía con gleno? Cabello glenoideo. Y un humeral, húmero. Se dan cuenta, van cómo se bifurcan hacia abajo. Si esta es la cápsula, uno va hacia un lado y otro hacia otro lado. No tiene mayor importancia clínica, pero están ahí y por eso los nombramos. ¿Ya? ¿Ah? Ya, por fin. Ahora, ¿qué más tenemos que mencionar de esta articulación? Uno siempre dice que la función de los ligamentos es unir huesos, unir un hueso con otro hueso. ¿Ya? Obviamente ellos no generan movimiento, porque el que genera movimiento son los músculos con sus tendones, no los ligamentos. Los ligamentos unen. Sin embargo, si ustedes recuerdan, estaba el tubérculo mayor y el tubérculo menor. ¿Sí? Hay un ligamento que va entre ambos tubérculos, que es justamente el que está nombrando ahí, o mostrando ahí, y el ligamento transverso humeral. Y ese ligamento transverso humeral, ¿qué es lo que hace? Mantiene en posición al tendón de un músculo que se origina en la tuberosidad o tubérculo supraglenoideo. ¿Ya? Ese músculo que está aquí, si se dan cuenta, este músculo súper desarrollado que pueden ver acá, esto fue así como el músculo bicebraquial. ¿Ya? Por tanto, ¿qué está haciendo ese ligamento transverso humeral? Impide que el tendón se salga del lugar. ¿Ya? Lo mantiene en posición. ¿Ya? Así que yo sé que no está uniendo huesos, porque va del tubérculo mayor al menor, está dentro del mismo hueso. Pero su función ahí ya no es unir huesos, sino que se mantenga el tendón en posición. ¿Ya? Siguiente. Sí, porque ahora, traten igual de ver ese video porque la persona que explica nombra los huesos que forman, el movimiento, muestra, valga la redundancia de la muestra, así que está bastante bueno. Sí es cierto también que después cuando miren otros de posterior, hay que analizar bien lo que dice. Porque, por ejemplo, hay mención en el video que lo articular del miembro posterior es el acetábulo y lo articular del miembro posterior es la cara lunática. Entonces ahí hay que tener ojo. Ahora, si se dan cuenta y recordamos, ya vimos la articulación del hombro, no hay más que decir. Pero luego viene la articulación del codo. Y para eso tenemos que tener claro qué huesos están articulando. ¿Qué hueso estaba acá arriba? Cambiemos la próxima doctora del dedo. Sí. Aquí. ¿Qué huesos están involucrados? Húmero, radio y cúbito o ulna. Recuerden que el cúbito también se llama ulna. Y por eso aquí empieza a indicar cuáles son las superficies articulares que van a estar participando. ¿Ya? Por lo tanto, claramente tienen que ser las que están distalmente en el húmero y las que están proximalmente en el radio y en la ulna. ¿Ya? Ahora, claramente el húmero hacia abajo tenía dos. Estaba el cóndilo y estaba la tróclea. Y la tróclea en relación al cóndilo es medial o lateral. Medial, porque el cóndilo es lateral. ¿Ya? Y justamente ahí dice tróclea y cóndilo. Pues si ustedes recuerdan, el radio tenía tres cavidades glenoideas. Una medial, central o intermedia, o sea, una media y una medial. Ahora, ¿cuál era la más grande? ¿La lateral o la medial? La medial era la más grande, porque es la que articula con el labio medial de la tróclea, que es el más grande. ¿Ya? Y si hablamos hacia abajo, hablamos de incisional troclear o semilunar, es decir, la escotadura que tiene la ulna. ¿Ya? Por tanto, esas son las superficies que no están articulando. Por tanto, ¿están articulando solamente dos huesos? No. Tres. Y por esa razón dice que es compuesta. ¿Ya? En la anterior articulaban solamente dos huesos y por eso decía sinovial simple, acá una sinovial compuesta. ¿Ya? Ahora, nuevamente dice gínglimo, pero si entre el húmero y el radio y el cúbito hay una tróclea, aunque haya un cóndilo. ¿Quién corta el queque? La tróclea. Entonces uno podría decir que una articulación de tipo tróclea, o también dijimos su defecto, que gínglimo significa el mismo movimiento. Pero aquí sí podemos llamar a troclear porque hay una tróclea de por medio. ¿Ya? Ahora, si hay una tróclea, ¿qué movimientos son los únicos que se pueden permitir? Flexión, extensión. ¿Puede haber una lateralidad forzada? No, si hay lateralidad, algo pasó. ¿Ya? Bueno, ahí dice, flexión y extensión, monoaxial, en un solo eje. ¿Ya? Siguiente autor. Ahora, aquí empieza a hablar de los medios de unión. Fíjense. Todos de acuerdo que este es el húmero, radio y la ulna. ¿Sí? Porque lo primero que tenemos que tener claro son cuáles son los huesos que están participando. De lo contrario, no podemos decir nada. Y típico que siempre habla de
ligamentos colaterales. Si hay ligamentos colaterales, ¿puede haber una cápsula completa? No. La presencia de colaterales indica que no puede haber una cápsula completa. Y si hay cápsula completa, no hay ligamentos colaterales. Acá si uno piensa que el olégrano va a estar formando el codo, es imposible que haya una cápsula completa. Por tanto, tiene que haber cápsulas incompletas. Eso es lo primero que tiene que tener claro. Y por eso va a haber un ligamento medial y un ligamento lateral, que van a ser los ligamentos colaterales. Por tanto, hay un ligamento colateral lateral y un ligamento colateral medial. ¿Ya? Es decir, vamos a ver un poquito. ¿Todos de acuerdo que en esta articulación estamos? ¿Ya? Ojo, yo sé que esto no es equino, pero para el ejemplo es lo mismo. ¿Ya? De hecho, ni vamos a hablar de bovino, es absolutamente lo mismo. Húmero, radio, ulna, ¿sí? O cúbito. Decíamos que era imposible poner una cápsula completa porque el olégrano nos molestaría. Pero entonces vamos a poner un ligamento por un lado y un ligamento por el otro lado. ¿Y cómo se van a llamar esos ligamentos? Colaterales. ¿Qué colateral debería ser el de acá? Extra, lateral, Lateral. ¿Por qué no puede ser medial? porque está la espina acá. Porque está olégrano, tubérculo mayor, tuberosidad deltoidea. O sea, está todo indicando que acá es lateral. ¿Ya? Ligamento colateral lateral. ¿Y el opuesto? Medial. Entonces vamos analizando. Están los ligamentos. Luego dice una cápsula articular dorsal y palmar, que dicho también puede ser o craneal o caudal. Una cápsula por delante y una cápsula por detrás. ¿Y de dónde iría? De un colateral al colateral opuesto. Sea por delante o sea por detrás. ¿Qué más habla? Dice ligamento interóseo medial y lateral. Si yo pienso en el caso del bovino, ahí sí podríamos encontrar que hay un ligamento que estaría en ese espacio que se osifica. Si ustedes recuerdan, ¿cuánto espacio interóseo hay en el bovino entre el radio y el cúbito? 2. Ahí hay una membrana que pues se osificó, pero ¿cuánto espacio interóseo hay en el equino? 1 solo. ¿Ya? Por tanto, si esto fuera equino, recuerden que el cúbito llega hasta como la mitad, después de estar fusionado, estaría justamente en ese espacio. ¿Ya? Ahí está rellenándolo. Y por eso dice medial lateral, si lo miro medialmente o lo miro lateralmente. Pero acá, ¿cuáles son los que realmente me importan? Los dos colaterales, el palmar o el craneal y el caudal. ¿Ya? Siguiente. Acá. ¿Qué dice nuevamente? Me dio calor. No, por eso todavía no, voy a entrar. Todavía no, más adelante. Bueno, ahí está hablando del ligamento colateral y habla del medial. Ojo, aquí olvídense que tiene una parte más profunda, una parte más superficial. Todo esto va a ser el ligamento, independiente que tenga fibras más profundas y fibras más superficiales. Cuando hay un ligamento que es en el tarso, que ahí sí son totalmente independientes, ahí vamos a hablar que es doble. Acá vamos a decir que simplemente es simple. Que tenga partes más profundas o más superficiales es otra cosa. ¿Ya? Entonces, un ligamento que va a estar el colateral medial y otro va a colateral lateral. Siguiente. Ahí está el lateral, lo mismo. Siguiente. Siguiente. Entonces, eso fue lo que vimos acá, ¿cierto? Ahora, obviamente, ¿quién afianza esa articulación? Todos los músculos, porque los músculos son altos. ¿Ya? Por tanto, no se queden con la idea de que solamente los ligamentos son los que van a estar sujetando una articulación. Ahora, viene la articulación del carpo. Y la articulación del carpo, el requisito número 1 es saber cuáles son los huesos del carpo. Si uno sé los huesos del carpo, difícilmente puedo saber los ligamentos. ¿Quién me dice cuáles son los huesos del carpo? Del equino. Ya, su compañero. De nuevo. Ya, con nombre completo. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, carpo accesorio. Ya, ¿eso en qué fila? Perfecto. ¿Y en la fila distal? Ayúdenlo. ¿Cuánto? ¿Ah? En equino. El primero empezamos de medial a lateral. ¿Cuál es el importante? El primer carpo. El 2, El primer carpo. tercero y cuarto.
y el uno puede estar o puede no estar. Están todos separados, no hay nada fusionado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Me empezaron a mezclar con el bovino. Porque nombraron y dijeron, 2 más 3 carpanos, si el equino no tiene ninguno fusionado. El 2 está separadito, el 3 está separadito, el 4 también. Lo que puede ser es que el primero esté o no esté. Pero así fusionado en el carpo del equino, no hay ninguno. ¿Ya? Y de hecho, a esta articulación solamente en los equinos, no en la vaca, se llama articulación también de la rodilla. Por tanto, cuando ustedes están en la hípica, que trabajan en la hípica, en el olímpico, en el hipódromo, y dicen el equino tiene un golpe, una inflamación, una alteración en la rodilla, no se van a la rodilla en miembro posterior, se van al carpo. ¿Ya? Solamente los equinos, no busquen la rodilla en el carpo del bovino, que son los equinos. ¿Ya? Siguiente. Después, ahí están los huesitos, y fíjense, aquí ¿qué tienen que recordar? Acá arriba, cuando está el radio y el cúbito, ¿cómo se llama ese segmento? Si antes estaba el hombro, espalda, brazo, antebrazo. Y por lo tanto, siempre va a decir antebraquio algo. Esto es carpo, porque la primera fila, carpo, segunda fila, fila distal, y metacarpo. Eso es lo que tenemos que tener clarito. Por lo tanto, aquí hay una articulación, otra articulación y otra articulación. O sea, 3 articulaciones. ¿Cómo las vamos a llamar? La primera, antebraquio-carpiana. ¿Qué significa decir antebraquio-carpiana? Que está entre el antebrazo, quiero decir, y la primera fila de huesos carpales. ¿Cómo se llamará la que está entre la primera y segunda fila? Intercarpiana, o en algunos libros dice mediocarpiana, pero intercarpiana es el nombre más conocido. ¿Y cómo será que está en la segunda fila, entre la segunda fila y el metacarpo? Carpo, metacarpiano. Esas son las 3 que tenemos que manejar sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Si no lo manejamos, no vamos a entender las bolsas sinoviales que están a ese nivel. Porque si hay 3 articulaciones, ¿cuántas bolsas sinoviales tendrían que existir? 3. Una va a estar a este nivel, otra a este y otra a este. ¿Ya? Después ver exactamente cómo se ven de lado. Pero eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y si esas son las 3 articulaciones, quiere decir que las bolsas sinoviales se van a llamar de la misma manera, de la misma forma. ¿Ya? Bueno, ahí dice 3 articulaciones, ahí está antebraquio, inter y o medio, y la carpo metacarpiana. ¿Ya? No tendría que haber bolsas delante y detrás de... Sea por delante o por detrás, es la misma. ¿Ya? Porque si yo lo miro dorsalmente, recuerden que a nivel del carpo, hacia adelante es dorsal, obviamente está entre el antebrazo y primera fila. Pero si lo miro palmarmente, igual va a estar el antebrazo y la primera fila. ¿Ya? Lo que va a variar es la posición de las bolsas sinoviales. ¿Ya? Pero la articulación, el nombre que tienen es el mismo, sea dorsalmente o palmarmente. ¿Ya? No hay diferencia. Siguiente altura. Acá. Hay una muestra real, obviamente no es un equino vivo. Y retrocedamos un poquito otro. Acá. Fíjense. Uno que puede hacer flectar. Flectar es hacer esto. ¿Sí? Y obviamente si se flecta, en algunas partes se va a separar mucho y en otras partes no se separa mucho. Adelante, modelo. Fíjense. Esto es para arriba, se separa, y ahí la separación, ¿cómo es? Poquísima. Por tanto, esto es la segunda fila del carpo y el metacarpo. Esta es la intercarpiana y esta es la antebraquio-carpiana. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y, siguiente otra, quiero no, retroceder, acá. Fíjense, aquí están escritos los nombres que tiene cada articulación. Es decir, aunque no haya una troclea como tal, a lo mejor hay más que troclea, puede ser gínglico, pero se escribe como troclea. La antebraquio-carpiana es una articulación de tipo troclea. Es decir, retroceder, doctora. ¿Ahí? No, retroceder. Acá. Entre esta y esta es una articulación de tipo troclear. Por lo tanto, si es troclear, ¿qué movimientos pueden haber en esta articulación? Flexión, extensión, nada más. La segunda, es decir, la intercarpiana o mediocarpiana, también es troclear. Por lo tanto, va a permitir de nuevo flexión, extensión. Y si hay troclea o gíngico, al contraer, al flexionar, quedan esos espacios. Sin embargo, la articulación carpo-metacarpiana es plana, es una artrodia. Si es un plato con otro plato y se flecta, ¿se separará mucho? Nada. ¿Ya? Vamos a ver una imagen. Sí. Acá, ¿se dan cuenta? Plana. Y ya sabemos que es una articulación plana. ¿De qué tipo es? Una artrodia. Las artrodias son planas.
¿Ah? ¿Tiene calor? No importa, tiene un gusto. Pero las ventanas, ¿tienen las ventanas de acá o las ventanas de allá? Ahí, no sé, ¿hay ventanas acá? Sí. Sí. Hay ventanas. Al detalle, pero no sé si será para echar mucho calor. Ya, bueno. Eso es difícil. No me lo alcanza a ver más. Entonces, estamos haciendo. Me dio Ah, bueno, mención. gracias, doctora. Total, igual la imagen se alcanza a ver. Ya, entonces decíamos, la antebraquiocarpiana es tronclear. Por tanto, al flexionar, el espacio que se genera es bastante grande. La intercarpiana o mediocarpiana también es tronclear, por tanto, al flexionar también se genera un espacio más o menos grande. Sin embargo, la carpo-metacarpiana es artrodia, es planita. Por lo tanto, al flexionar, el espacio que se genera es ínfimo. ¿Ya? Entonces, si pensamos de una forma, este quino, pensemos que está vivo, tiene un problema a nivel de esta extremidad y queremos aplicar algún corticoide. Estoy inventando, algún corticoide. Si yo quisiera inocular un corticoide a este nivel, es más o menos fácil. ¿Por qué? Porque hay un espacio. Acá, también. Pero ¿será fácil ingresar a este espacio? No se puede. Lo más probable es que con la aguja vaya a dañar el cartílago articular más que estar haciendo algún favor. ¿Ya? Por tanto, ahí tenemos el primer problema. Pero ese problema se va a solucionar porque a estos mismos niveles hay unas bolsas sinoviales. ¿Por qué se podría hacer ecoguiado? ¿Mm? Ecoguiado. No escucho. Ecoguiado. Para Sí, sí, pero que ojo, vamos a ver que hay una forma más fácil y tenemos que obviar esta. ¿Ya? Porque vamos a ver que estas bolsas sinoviales, algunas están comunicadas. Entonces, si aplico en una, va a llegar a la de abajo, sin tener que estar ingresando de manera directa. ¿Ya? Siguiente. Acá. ¿Ya? Si se dan cuenta nuevamente, ojo, ahí lo pintaron con eso para que se vean las bolsas sinoviales, una radiografía. Pues nuevamente, antebraquio, carpiana, intercarpiana y carpo-metacarpiana. Los mismos colores indican que estas son como grandes, estos espacios. La acá indica que es chiquitita. Entonces ya sabemos que si inoculamos acá cuando estoy flexionando, se puede, poco probable. Sin embargo, si me doy cuenta, esa cápsula articular o membrana sinovial, cápsula sinovial, si se dan cuenta, es independiente. Y si la articulación se llama antebraquiocarpiana, ¿cómo se llamará esa sinovial? El mismo nombre, antebraquiocarpiana. Luego está la mediocarpiana o intercarpiana. Y claramente no es independiente, pues se está comunicando con la más ventral, es decir, con la carpo-metacarpiana. No se comunican dorsalmente, se están comunicando palmarmente. Por lo tanto, si el dolor fuera a este nivel, estoy inventando un dolor, ya sé que por acá no puedo ingresar. Pero ¿qué pasa si ingreso por aquí? ¿El líquido o lo que esté inoculando llegará a esta parte? Sí, porque claramente la mediocarpiana y la carpo-metacarpiana están comunicadas palmarmente. Por lo tanto, cualquier fármaco que administre a este nivel, claramente va a difundir a la bolsa que está distalmente. Ya, entonces, de esa manera evitamos el no poder ingresar directamente a este espacio que estaría entre el carpo y el metacarpo. Ya, entonces, recuerden, las dos últimas están comunicadas. ¿Ya? Lo agregaron en inglés también, esto no estaba antes. Communicate. Están comunicadas. ¿Ya? Muéstrala de la computadora, por favor. Acá. Si se dan cuenta, ahí están mostrando las tres flechas de nuevo. ¿Ya? Y claramente la articulación antebraquial, que sería la antebraquiocarpiana, la mediocarpiana y, obviamente, la carpo-metacarpiana. Nuevamente, los espacios que se generan son bastante adecuados para poder ingresar con una aguja. Sin embargo, la última, que es la carpo-metacarpiana, por lo que se logra separar no es casi nada, es difícil. Entonces, ¿dónde accedo? Si quiero algo al nivel, por acá, en la intercarpiana. ¿Y dónde están comunicadas? Palmarmente. Y al comunicarse palmarmente, el líquido que yo agregué y inoculé en esta articulación va a difundir a la última bolsa. ¿Ya? Recuerden, la primera está independiente, la segunda y tercera son las que están comunicadas. No dorsalmente, sino que palmarmente. ¿Ya? Y obviamente, sobre ella está la parte fibrosa, porque están las bolsas separadas, pero hay una parte fibrosa,
Y palmarmente hay un ligamento capsular también que es fibroso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claramente aquí tampoco hay una cápsula completa. Hay ligamentos colaterales, un colateral lateral y un colateral medial. Y si hay colaterales, ¿qué tiene que haber? Un capsular dorsal y un capsular palmar. ¿Ya? Siguiente. Cuando la alumna comentó de que cojeaba, sería lo ideal, pero en un caballo que es mucho más grande, igual puedes sentir, digamos, de hecho, si tú le tocas tu carpo, puedes sentirte como hendidura. En un perro ya obviamente cojeado, no hay otra opción. Pero siempre para mayor seguridad, ojalá que fuera cojeado. ¿Ya? Claro, las cosas muy doctoras. Si se dan cuenta, acá de nuevo, 1, 2 y 3. Las dos arriba grandes, la última chiquitita. ¿Ya? Para que les quede súper claro. Siguiente. Bueno, ahí están en las dos. Si se dan cuenta, de nuevo, aquí estaría la carpo metacarpiana, el espacio ínfimo. Y miren ahí, disculpa, ahí se ve. Por tanto, sería muy difícil. ¿Ya? Siguiente. Bueno, el video también lo ven. Después, dice articulación del carpo. Ya vimos los ligamentos colaterales, tiene que haber uno lateral y un colateral medial. Ligamento intercarpiano. ¿A qué se referiría con ligamento intercarpiano? Que están entre los huesos del carpo, ¿cierto? Y ojo, está la cachada de ligamento, muchos. Lo único que me interesa es que sepan que hay ligamentos dorsales, periféricos, que están por encima, hay ligamentos interóseos, es decir, hay un ligamento interóseo entre el carpo radial y carpo intermedio, entre el carpo intermedio y el carpo cubital. No hay ligamento interóseo hacia el carpo accesorio, en ninguna especie. ¿Ya? Por tanto, el carpo accesorio se sujeta de otras formas, no a través de un ligamento interóseo porque no existe. Y así como existen ligamentos dorsales, existen ligamentos palmares. Hay muchos. ¿Ya? No vamos a empezar a decir son todos estos, son varios. Después, siguiente. Acá, si se dan cuenta, este es el carpo accesorio. Si ustedes recuerdan, el carpo accesorio en el equino, a diferencia del bovino, presenta dos carillas articulares. Uno que articula con el cúbito hacia arriba y otro que articula con el carpo cubital. Cosa que no sucedía en el bovino. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Que claramente ese carpo accesorio tiene 3 ligamentos que finalmente lo van a estar sujetando. Y si ustedes miran, sin darle nombre todavía, este ligamento va hacia el cúbito. ¿Ya? Recuerden que el cúbito, aunque visualmente no estaba, pero estaba fusionado, por tanto se veía la parte distal. Va hacia, si está el carpo accesorio, ¿quién era ese? Carpo cuarto, está carpo radial, carpo intermedio, carpo accesorio, carpo cubital. Y después para abajo, ¿quién estaría? Si está el tercer metacarpiano, ¿quién está hacia lateral? El cuarto metacarpiano. ¿Ya? Entonces pueden tener los nombres según el hueso que van. En otro hablan del. Tienen varias nomenclaturas. Se dan cuenta que dice ligamento carpo accesorio cubital, pero ahí tiene otro nombre. Sigue esto. Obviamente, como el carpo accesorio es lateral, tiene que ser con el cúbito, carpo cubital y cuarto metacarpiano, con todos los huesos que van laterales. ¿Ya? Ahí están hablando los colaterales de nomás. Hay algunos. Insisto, hay varios. Siguiente. Aquí estarían los interóseos. Ahora, si uno piensa la definición, interóseo significa que es entre huesos. Pero los ligamentos también están entre huesos. La diferencia es que estos interóseos se refieren a los que no se ven. ¿Ya? Si nos vamos a la articulación coxofemoral, ¿en la coxofemoral habrá un ligamento interóseo? ¿Sí o no? ¿Coxofemoral? ¿Ah? Pero no tiene que ver con hueso escapular. ¿Hay ligamento interóseo en la articulación coxofemoral? ¿Cuál? Ligamento redondo. Ligamento redondo. Luego el ligamento redondo sale de la fosa del acetábulo y va a la fobia capitis, que adentro de la cápsula. Por tanto, externamente se ve. No se ve. Es un ligamento interóseo. Aunque, insisto, por definición todos serían interóseos, pero anatómicamente definimos un interóseo al que no se ve. ¿Ya? Bueno, y ahí están los colaterales. 6 colaterales, tiene que uno dorsal y uno palmar. Oye, evidentemente el palmar es muy fibroso, muy grueso. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. ¿Se cuenta? Ahí dan el número súper fácil a los que van del carpo accesorio hacia arriba. Ligamento accesorio proximal, accesorio medio y accesorio M4, metacarpiano 4. ¿Ya?
tiene otra nomenclatura también, indicando de qué hueso van. Esa es la forma más simple. Siguiente, doctora. Siguiente, está lo mismo. Más de, acá, entonces, aquí está mostrando lo que hay palmarmente, muchos más. Siguiente. Ahora, ahí está hablando el canal de carpo. Yo no sé si la muestra se ve, No. pero está el sesamoide, o sea, el carpo accesorio. No se ve mi canal de... Ya, busquemos. No sé si alcanza a ver que aquí hay como una membrana. Y que obviamente por dentro puede pasar algo. ¿Sí? De hecho, si este fuera. Pero hay una foto, doctor. ¿Te la muestro la foto? Ya, por favor. Ok. Ahí es el... Sí. ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí debe estar el carpo accesorio, que era como medio curvo. Y ese carpo accesorio, hay una membrana que literalmente cubre, da como una vuelta y genera como una especie de vaina. ¿Ya? Y por esa vaina van a estar pasando tendones. ¿Ya? Como va palmarmente, va a pasar el tendón del flexor digital superficial y flexor digital profundo. Va a tratar los dos y ¿qué hace esta vaina? Los mantiene en posición. ¿Ya? Retrocedemos esta doctora. Una más. ¿Dónde está escrito? Eso es el canal, como dice, del carpo. No confunde canal de parto. Eso digo cuando uno lee de repente, canal del carpo. Entonces, esos dos músculos están siendo puestos en esa posición gracias a esta membrana que genera cuando salen del carpo accesorio. ¿Ya? Y de ahí sale el ligamento suspensor. ¿Qué entiende por menudillo? ¿Menudillo? Menudillo son los nudillos, o el nudo. ¿Ya? Significa lo mismo. ¿Y por qué lo tengo que decir? Porque a veces hablan de menudillo, otras veces hablan de nudo, otras veces hablan de nudillo. Lo otro doctor que en el campo, al carpo se le dice rodilla. Sí, lo dije. Ah, lo dije. Ay, ya, perdón. Estoy fumando mal. Porque lo he dicho, ¿cierto? ¿Lo dije? No. Ah, ya, disculpe. Siguiente, por favor. ¿Ya? Ahí se veía súper claro también el ligamento. Retroceda una, por favor. ¿Se dan cuenta? Ahí está el espacio por donde está pasando el flexor digital superficial profundo y que van a salir por acá. ¿Qué hace? Lo mantiene en posición. Por tanto, es bastante resistente. ¿Ya? Siguiente. Ahí está mostrando lo mismo. Ahora, articulación metacarpo-falángica. Si ustedes recuerdan, en el metacarpo tercer metacarpiano, distalmente era cóndilo, relieve cóndilo. Por tanto, ese relieve cuando articula con la primera falange, claramente ahí no hay una trocle, pero una articulación de tipo Jingling. ¿Y si es Jingling qué permite? Flexión, extensión. ¿Puede haber lateralidad? Imposible, porque este relieve lo impide. Después, en la interfalángica proximal es lo mismo y en la distal lo mismo. Ya, por tanto, ahí como decía en la primera imagen, no hay esta articulación sin montarse del carnívoro. ¿Ya? ¿Y por qué lo aclaro? Porque sale una foto de una mano de un equino, para que no vayan a confundir. De hecho, en ninguna de ellas puede haber otro movimiento que no sea flexión-extensión. Se imaginan un animal de 400, 500 o más kilos, que literalmente están parados palitos de fósforo, pero las extremidades son muy delgaditas, que pudiera girar por cualquier lado, habría fractura en la fractura. No puede ser. ¿Ya? Ahora, de ahí hacia abajo, todos van a ser ligamentos colaterales siempre. Y si hay colaterales que tienen que ir por delante, un capsular dorsal y palmarmente un capsular palmar. Eso es el metacarpo falángica, interfalángica proximal e interfalángica distal. ¿Ya? Siguiente. Ahora, ¿cuál es el problema acá? O no sé si el problema, están ellos. Y está, bueno, no sé, por eso está ahí, los sesamoideos. Y si hay sesamoideos, obviamente hay que unirlos. ¿Ya? Porque no basta solamente con los colaterales, capsular dorsal, palmar y terminamos. Y por otro lado, siempre hay que mantener más o menos la angulación de la extremidad para el equino, si se va a echar o se va a poner de pie o si está durmiendo parado. Siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que recordar? Este trígono. ¿Ya? Recuerden que este trígono falángico está en la primera falange solamente de los equinos, no en el bovino. ¿Ya? Recordar todo lo que digo acá de la tercera falange, que está el plano cutáneo, la línea semilunar, la cara flexora. Todos esos elementos hay que recordarlos porque ahora tienen relevancia. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Acá, dijimos que eran colaterales. ¿Ya? Olvídense de eso. Metacarpo falángico, interfalángico proximal, interfalángico distal.
Colateral, colateral es colateral. ¿Estamos de acuerdo? Y colateral lateral o medial, dependiendo si estamos mirando lateralmente o medialmente. Luego, acá están los sesamoides proximales, que son dos, y el distal. Por tanto, aquí, ¿qué tendría que haber sucedido? Que de ese sesamoideo están los sesamoides colaterales. Después lo muestran en otra imagen. ¿Y qué haría este sesamoideo colateral ligamento? Va una rama de acá y otra rama para acá. Pues después hay una imagen que lo muestra mejor. Ahí está mano. De hecho, eso está bien. Olvidémonos, ese está bien y está bien. Y ese por ambos lados. Cápsulas por delante, cápsulas por detrás. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Pero avance nomás. Que después vemos eso mono. Creo que primero lo vemos con esquema. Avanza. Acá. Nos vamos a centrar acá. ¿Ya? Ahora, no todo lo que digan ahora en clase se ven en muestra. Hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. Si se dan cuenta, estos sesamoideos no pueden estar sueltos. Se tienen que unir entre ellos, se tienen que unir hacia arriba y se tienen que unir hacia abajo y para los lados. Entonces, primero se van a unir entre ellos. Ese ligamento que está ahí se va a llamar intersesamoideo. ¿Por qué intersesamoideo? Porque está entre los sesamoides. Es uno solo. Cortito, pero es uno. Después, si se dan cuenta, de ese sesamoideo van ligamentos que para los lados. Se llaman ligamentos sesamoideos colaterales. Ya es decir, va el sesamoideo hacia el lado. Pero tiene una rama que va hacia arriba, es decir, al gran metacarpiano y a la primera falange. Lo mismo, dos ramitas para cada lado. Entonces, ya subitamos los sesamoideos entre ellos y lo estamos subitando para los lados. Pues todavía se puede ir o hacia arriba o hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entendió el intersesamoideo y los sesamoideos colaterales? ¿Se entendió los colaterales? Sí. Gracias. ¿Ya? Por lo menos poner una pestaña, una ceja. ¿Ya? ¿Sí? ¿Yo creo? Ok. Luego están ese tres, fíjense. Obviamente esta es la base del sesamoideo y acá está la cima, base queda para abajo. Se dan cuenta que hay uno cortito ahí y uno cortito acá. ¿Y cómo se llaman? Ligamentos cortos sesamoideos o sesamoideos cortos. Da lo mismo si dan vuelta el orden. ¿Ya? ¿Y eso están subitando hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Por tanto, digamos, un medio, dos medios, tres medios de unión. Uno entre ellos, para los lados y hacia abajo. Hasta el momento. ¿Hay más ligamentos ahí? Sí, eso está en otra imagen. Pero también más distalmente, fíjense, ¿qué falange es esa? Primera y segunda. Y ahí están unos ligamentos que se llaman ligamentos palmares. Y si fuera la pata, ¿cómo se llamarían? Plantares. O sea, están por detrás. Y está manteniendo la integridad entre la segunda, entre la primera y segunda falange. ¿Ya? ¿Qué hueso es ese? El sesamoideo distal o navicular. Navicular, no lo que es navicular, navicular, navicular. Y tiene un ligamento por un extremo, es decir, si este es el navicular, algo lo suspende por un extremo y por el otro extremo. ¿Cómo se llama este ligamento? Suspensorios del navicular. Suspensorios porque literalmente lo suspende. Pero va del esquema navicular, aquí falange. A la primera. A la primera. ¿Y la primera es hueso largo o corto? Claro. La primera falange, hueso largo o hueso corto? Largo. Por tanto, se da cuenta, va al epífisis distal de la primera falange. Literalmente es un columpio. Cuando uno mira un columpio está la tablita, una cuerda por un lado, una cuerda por el otro lado. Esas cuerdas serían los ligamentos suspensorios del navicular. Pero el navicular también hacia abajo, su borde distal, el que no es articular, se une a qué? A la tercera falange. Y mire cómo se llama el ligamento. Ligamento impar, basta con que digan ligamento sesamoideo distal. ¿Por qué sesamoideo distal? Porque va del sesamoideo distal hacia abajo. ¿Ya? Por tanto, si se le preguntara, el hueso navicular, ¿cuántos medios de unión tiene desde el punto de vista de ligamentos? 3. 2 suspensorios colaterales y el sesamoideo distal. Mientras que acá van hartos todavía y aún faltan. Aquí hemos nombrado algunos. Faltan todavía. Sí, faltan. Siguiente. Y acá vamos a agregar el resto. Recuerden que quedamos los ligamentos cortos, ya que iban hacia abajo. Y tal como dice ahí, va de dorsal a plantar, es decir, de adelante hacia atrás. ¿Ya?
Por tanto, están los ligamentos cortos y deben ir avanzando hacia palmar, o plantar si fuera mano o pata. Por detrás de ellos se van a encontrar esto es fácil el nombre. ¿Cómo están? Cruzados. Ligamento cruzado. Más hacia atrás que ese, aparece ese que tiene forma de triángulo. ¿Qué había palmarmente en la primera falange? Trígono falángico. Por tanto, va de la base de los sesamoides y se inserta en el trígono falángico. ¿Ya? Y el que está más hacia afuera, más hacia atrás, es ese que se llama ligamento sesamoideo recto. ¿Por qué? Porque es recto. Es como una cinta. ¿Ya? Entonces, retrocedamos al plano anterior. Acá. Tal eso. Ahora seguimos agregando ligamentos hacia nosotros, hacia atrás. ¿Ya? ¿Quiénes aparecían? Después de los rectos, los cruzados. Después salía uno que estaba el oblicuo central. Y después más afuera estaba uno que era el sesamoideo recto. ¿Ya? Entonces, todos esos ligamentos, independiente que no todos se ven en la muestra se ven los dos primeros, los dos últimos. El recto y el central u oblicuo. Los otros no se ven. ¿Ya? Siguiente autor. Siguiente. Acá. Si yo pienso, esos 7, ¿cuáles serían? 6 cortitos. Los cortos. ¿Cuáles serían? El 6. Los cruzados. ¿Ya? Allá lo mismo. Esto se llama, tal como dice allá, es el ligamento anular. ¿Ya? Vamos a dar más nombres todavía. No sé cuáles serían las muestras. Se ve ligamento anular, son los tres. Ah, ya, perfecto. Siguiente. Ahí está repitiendo lo mismo. También vemos la toma de esto también. Ya, lo mismo. Acá, vemos una. ¿Cuál es la que viene? Otra. Acá. El recto. Ya. Si se dan cuenta, ese de ahí es ese. ¿Ya? Y ese, visto de alguna manera, es el que está más palmarmente ubicado, que es el ligamento sesamoideo recto. ¿Ya? Si yo saco ese ligamento sesamoideo recto, ese es un tendón, podría que corto, tendón del flexor distal superficial. Si yo corto ese ligamento sesamoideo recto, me encuentro con este triangular, que decíamos que es el ligamento sesamoideo central u oblicuo. Pero si yo no lo corto, igual se ve. ¿Ven eso que está ahí? Ese corresponde al ligamento sesamoideo central u oblicuo, porque es como un triángulo. Si tengo un triángulo y por fuera de él pongo una cinta, obviamente veo las puntas, veo los extremos. ¿Ya? Por tanto, aunque no se cortaran, igual podría ver ambos. Sí que este es más superficial. ¿Ya? Ligamento sesamoideo recto, inmediatamente más profundamente me encuentro con este ligamento sesamoideo oblicuo o central. ¿Ya? Así que eso tiene que estar súper clarito. Siguiente. Ahí está mostrando lo mismo. Ahora, no hay una donde esté el suspensor del nudillo, viene más adelante. Más en la fuerza. Bueno, si es el navicular, ahí está los suspensores naviculares, o sea, si es el oblicuo, o sea, el distal, y los suspensores naviculares. ¿Ya? Siguiente. Ahí está clarísimo. ¿Cuál debe ser si está mostrando la doctora? Ligamento sesamoideo distal. Distal. Está en el borde ventral del sesamoideo hacia abajo. Y también se ve la muestra. Y ¿cuáles serían ese? Suspensores del navicular. ¿Ya? Obviamente no se ve completo, pero si se dan por los lados del navicular, son los suspensores. Tenemos doctora. Ahí ya está separado. Ya, ahí está. Si ustedes recuerdan, los sesamoides proximales los soltamos entre ellos, por los lados y hacia abajo. Pero nos falta sujetarlos por arriba. Y por arriba está justamente ese que está ahí, que se llama ligamento suspensor del nudillo, o ligamento suspensor del nudo, o ligamento suspensor del menudillo, o músculo interóseo. Todos esos nombres tienen. ¿Ya? Basta que se aprendan uno, el resto es lo mismo. Ahora, ese ligamento suspensor del nudo
Cuando va bajando, acercándose hacia los sesamoides, se divide en 4 ramas. 2 ramas ligamentosas y 2 ramas tendinosas. Este era el ligamento anular. ¿Ya? No sé si habrá un esquema o no. No, parece que esto es la Bueno, estos se ven en el práctico. Así la autora de la muestra que le dice el nombre más preciso. ahí ya empezamos a hablar que dice. Ya, bueno. Una pregunta. El ligamento del nudo se divide. El ligamento superficial del nudillo hacia abajo sigue en 4 ramas. Ya, es como si fuera. Viene. Unas ramas que van para adelante, es un esquema nuevo, y las otras ramas que son más cortitas, no son tan largas. Y por acá viene. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos que entre los pequeños metacarpianos y el gran metacarpiano había como un surco? Por ese surco va bajando este ligamento suspensor del nudillo. Cuando se acerca a los sesamoides, da 2 ramas cortitas, muy cortitas, que son las ramas ligamentosas, que son las que están sujetando a los sesamoides proximales. Pero las ramas laterales, que venían por acá, pasan hacia adelante. Muestra la imagen donde está dándose la vuelta. Ya. Ahí se ve. Fíjense, allá arriba, muestra mi autora. Ahí está el supersor del nudillo, antes de que se divida. Cuando se divide, da origen a 4 ramas. Fíjense. Ahí hay una cortita, ahí hay una cortita. ¿A qué le están sujetando? A los sesamoides proximales. Obviamente aquí me quedaron muy largas, son muy cortitas. Pues también unas ramas que pasan ahora de palmar, pasan a dorsal, se van hacia adelante. ¿Ya? Y cuando se van hacia adelante, ¿a quién van a estar uniéndose? A el tendón del músculo extensor digital común. ¿Ya? Estoy seguro que hay otra imagen que sea mucho mejor. Ahí. ¿Se dan cuenta? Aquí viene la rama tendinosa. Y se está uniendo aquí al músculo del tendón que viene por delante, que es el extensor digital común. ¿Ya? Una rama por uno se sujeta por un lado y la otra rama se sujeta por otro lado. Si miran el esquema, fíjense, ahí se ven las 2 ramas. Las 2 ramas tendinosas y su extensor del nudillo. ¿A quién se sujetan? Al extensor digital común si es mano o el extensor digital largo si fuera pata. Por ambos casos es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas ramas tiene este suspensor del nudillo? Que no se la llame Morfeo. Sergio. Pasó. El PP. Muy amable, gracias. A ver si se repite. Muy amable. Bueno, ya me ponen el centro. Son las nuevas técnicas pedagógicas. ¿Ya? Después, la imagen que está mostrando recién la autora se veía súper bien. ¿Me está mostrando una recién? Eso tenía. Ya puede ser. O Esta. ¿Se dan cuenta? Ahí viene una rama tendinosa que venía de atrás hacia adelante, ahí está la otra rama, y ese músculo, que es su tendón, es el extensor digital común. Entonces claramente se está uniendo por los lados, porque las ramas ligamentosas que son cortitas se unen directamente a los sesamoides proximalmente. ¿Ya? en esta foto, acá, en esta rama dice banda extensoria del músculo interóseo. Músculo interóseo, medio, ligamento supersor, banda extensora en la rama tendinosa. No me acuerdo quién tiene otros nombres. Perióculo no aprendan todavía, perióculo vamos más adelante. Siguiente, doctora. Siguiente. ¿Quién es el número? No, eso lo veis en el práctico. Ya. Vamos a dar un break Muy corto. corto. Y es alto. Tengo 10:50 a las 11. 10 minutos, 11 minutos.